Bueno, ahora sí, buenos días. Esta es nuestra segunda sesión, chicas. Hoy vamos a ver compartimentos líquidos y soluciones, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. Siempre antes, pues antes de cada clase vamos a hacer un quiz pequeñito del tema que hayamos visto para que no se nos vaya olvidando. Y si hay dudas, si hay dudas ahorita que chequemos el quiz, lo vemos. Igual cuando terminemos vamos a hacer como un rap muy rápido del tema de ayer y ya empezamos con lo de hoy, ¿va? Entonces, me voy rápido, a menos de que en alguna haya preguntas o que haya como respuestas muy diferentes, ahí ya nos detenemos. A ver, la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes polares. Muy bien. A ver, ¿cuál es el ángulo aproximado entre los enlaces de oxígeno e hidrógeno en la molécula de agua? 104.5. Les digo que esta realmente no se los van a preguntar en su examen, pero tal vez sus doctores sí, porque a todos nos enseñan ese dato. A ver, el calor latente de vaporización del agua es elevado porque, muy bien, se requiere romper numerosos puentes de hidrógeno. Esa está perfecta. La alta conductividad térmica del agua es importante porque permite el transporte eficiente de calor en los organismos. Perfecto. El agua ayuda a prevenir el sobrecalentamiento corporal principalmente por su capacidad para absorber y transportar calor. Perfecto. Acuérdense que vimos el ejemplo de, por ejemplo, las ciudades donde hay muchos cuerpos de agua, que el clima es como más templado y porque se disipa ese calor, a diferencia de aquellos lugares, por ejemplo, en la sierra, donde está muy árido porque ese calor que entra no se puede disipar porque no hay cuerpos de agua, ¿ok? Muy bien. A ver, en un día caluroso, el sudor enfría la piel porque evapora el agua absorbiendo el calor del cuerpo, ¿ok? Acuérdense que cuando nuestra temperatura se empieza a elevar más de lo que es como fisiológico, ¿alguien se acuerda cuál es el rango fisiológico de la temperatura corporal? Punto 5 a 37.5. Perfecto, muy bien. Perdónme. Cuando nuestra temperatura se eleva un poquito más que eso, nuestro cuerpo empieza a mandar las señales para enfriarnos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de enfriamiento? El sudor. Entonces empezamos a sudar y esa agua está pegada a nuestra piel va a absorber el calor en forma de energía y se va a evaporar. De esta forma la temperatura va a regresar a su nivel fisiológico y todo estará bien. ¿Ok? A ver, Pau, ¿sabes por qué esta estaría mal? O sea, ¿por qué no aplica lo de aumenta la conductividad térmica? No sé si está bien, pero según yo solo aplica para otros lugares, como nos comentó que en zonas donde hay lagos y así, para que se conduzca el calor ahí. Ok, bueno, ese es un buen razonamiento, pero en este caso acuérdense que también lo de la conductividad térmica sí tiene que ver con esto de los lagos y todo esto, pero ese era más como un ejemplo para entenderle. ¿Qué tiene que ver con nosotros, con el cuerpo humano? Yo les decía que nosotros tenemos una temperatura de entre 36.5 y 37.5 grados. Si nos tomamos la temperatura en la frente o en el ombligo o en la axila, puede que varíe unos punto y algo centígrados, pero realmente no va a haber un cambio súper drástico. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que nos permite que todo nuestro cuerpo tenga más o menos la misma temperatura? Eso es gracias a la conductividad térmica, ¿ok? Acuérdense que al final, en nuestro torrente sanguíneo, todo lo que corre, sangre, ya sea en arterias y en venas, al final es agua. Esta agua va a tener la capacidad de conducir el calor, de llevar el calor a todos lados, ¿ok? En este caso, la pregunta nos dice, en un día caluroso, el sudor enfría la piel, porque esto es por lo que les expliqué de la evaporación del agua. Estuvo muy bien tu razonamiento, Paulo, de la conductividad térmica, pero, o sea, que sí tiene que ver como con los cuerpos de agua y todo esto, pero acuérdense que siempre todo el conocimiento que adquiramos lo tenemos que relacionar como que con la medicina, con el cuerpo humano. ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Muy bien. A ver, un paciente con insolación presenta la piel caliente y seca porque ha dejado de sudar. ¿Qué propiedad de agua deja de aprovecharse para disipar el calor? Muy bien, el alto calor latente de vaporización. Como no estamos sudando, entonces esta agua no se está evaporando y por lo tanto no hay nada que empiece como a disipar el calor que tenemos en la piel. A ver, alguien puso alta constante dieléctrica. Vale, ¿quieres recordarnos a qué se refiere la constante dieléctrica? ¿A qué se refería?
Bueno, creo según yo había puesto la de alto calor latente de vaporización, pero es que me sacó, entonces no vi si la puse o no la puse. Ah, no, yo aquí no puedo ver quién la puso, solo estoy Ah, como, ajá, ok. solo quiero como que participemos para que nos acordemos. ¿Te acuerdas de qué se trata esta característica? No recuerdo muy bien. Ok, ok, no pasa nada. Ah, bueno, creo que era la idea del agua de separar iones de Ajá, cargas perfecto. opuestas, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. La constante dieléctrica es la propiedad del agua que le permite separar iones por cargas. Muy bien, perfecto. Acuérdense que la constante dieléctrica es lo que le permite al agua actuar como el solvente universal, ¿ok? Que cuando entra un electrolito, o por ejemplo el cloruro de sodio, le permita separarlo y entonces llevar el sodio por un lado y el cloro por otro lado a las diferentes zonas del cuerpo donde se necesite. Está muy bien, vale. Ok, a ver. Un paciente febril se coloca compresas frías en la frente. El alivio se debe a la alta conductividad térmica del agua. Muy bien. Nosotros colocamos no sé si les han puesto como toallitas o trapitos húmedos en la frente que están pues fríos para que para que pueda absorber el calor y entonces esa temperatura ya un poquito más baja se pueda recorrer por todo el cuerpo y que nosotros lleguemos a un estado más fisiológico. A ver, en un golpe de calor, el cuerpo intenta enfriarse aumentando la sudoración. Este enfriamiento ocurre porque el agua absorbe la energía al pasar del líquido al vapor. Este está increíble. ¿Aumenta la densidad sanguínea? No. Y aquí les voy a dar un tip para todos sus exámenes. Nosotros en clase no mencionamos nada de la densidad sanguínea, ¿ok? Ustedes confíen en lo que saben y yo sé que a veces cuando en las respuestas de los exámenes viene algo que no conocemos o que no hemos escuchado, nos ponemos nerviosos y empezamos a creer que tal vez como eso no lo estudiamos, tal vez esa es la respuesta y no. Ustedes confíen en lo que saben, chicas, en este caso. Si nosotros no mencionamos nada de la densidad sanguínea y ustedes saben que no vimos nada de la densidad sanguínea, entonces esa no es, ¿ok? Y eso aplica para todos sus exámenes. Si ustedes estudiaron, si ustedes pusieron atención en clases, confíen en lo que saben y si hay alguna opción que no han visto o que no saben qué significa, esa no es, ¿ok? A ver. En terapia intensiva se administra un surfactante artificial a un recién nacido. El objetivo principal de este tratamiento es, perfecto, reducir la tensión superficial para evitar el colapso alveolar. Muy bien, acuérdense que el factor surfactante se sintetiza a partir de las 28 semanas de gestación por parte de los neumocitos tipo 2, ¿ok? Ese dato tatúenselo en el cerebro. Este bloque de bioquímica lo más probable es que les pregunten esto de la tensión superficial pero en embriología sí les pueden llegar a preguntar a las cuántas semanas se empieza a sintetizar y en histología les pueden preguntar quién lo sintetiza y es el neumocito tipo 2, ¿ok? Entonces, pues eso es todo. Dejo de compartir. Listo. Entonces, denme nada más 2 minutitos para empezar a compartir pantalla y empezamos con la clase de ahorita, ¿les parece? Denme un segundo. Listo, ya está perfecto. Ok, ya todas ven mi pantalla, todas estamos listas para empezar. Sí, Muy sí. bien, perfecto. Ok, bueno, vamos a dar un repaso súper, súper, súper rápido de la clase de ayer, nada más para que las tres estemos en el mismo canal. Yo sé que Vale y Pau estaban ayer, pero Cas creo que no. Entonces, les digo, no importa si por alguna razón no pueden entrar a alguna clase o sienten que van atrasadas, mientras tengan la posibilidad, entren a las clases en vivo y tengan la confianza de que siempre voy a hacer un repaso de la clase anterior. Y pues les digo, si tienen cualquier duda, no importa si vamos en la clase 87 y es de la clase 2 me pueden decir y nos regresamos. Entonces,
Rápidamente, me voy a ir un poquito más rápido, pero ya saben, si hay cualquier duda, me interrumpen. Ok, el agua va a ser el tema principal de este nuestro primer bloque de bioquímica, ¿ok? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, el agua va a ser la sustancia más abundante y más importante en todos los sistemas vivos, ¿ok? Abarca aproximadamente el 80% del contenido celular de las células animales y el otro 20% serán otros componentes que pues pasan a segundo plano para este nuestro primer bloque. Cuando nosotros hablamos de agua, normalmente hablamos de una fórmula llamada H2O. H2O nos indica que nuestra molécula de agua va a tener dos átomos de hidrógeno con carga positiva y un átomo de oxígeno con carga negativa. Los tres van a estar unidos por medio de un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente va a ser un enlace donde todos los involucrados van a compartir electrones y va a ser un enlace bastante fuerte, ¿ok? Acuérdense que este enlace covalente no va a ser el que se rompa. Este enlace, al menos para las propiedades físicas del agua, los que se van a romper van a ser los puentes de hidrógeno, no los enlaces covalentes. Este enlace es un enlace mucho más fuerte. ¿Qué pasa con esta molécula? Nosotros rara vez vamos a ver una sola molécula de agua. Por lo general vamos a ver muchas moléculas de agua formando cuerpos de agua, por ejemplo, aquí en una botella, ¿ok? ¿Cómo se unen las moléculas de agua entre sí? Las moléculas de agua entre sí se van a unir por medio de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno van a ser un enlace mucho más débil que el enlace covalente y van a tener una distancia aproximada de 0.177 nanómetros. Cuando nos encontramos en estado líquido, las moléculas de agua forman entre 2 y 3 puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir tener flexibilidad y que nuestro cuerpo pueda tener, sí, como lo ven, pues más capacidad vaya de fluir. A diferencia del estado sólido, por ejemplo, en los hielos, donde nuestras moléculas de agua van a tener todos sus puentes de hidrógeno ocupados y vamos a encontrar la materia en un estado, en una estructura sólida, como el hielo. ¿Qué otras características tiene el agua? Dijimos que cuando la vemos a temperatura ambiente va a estar en un estado líquido, que temperatura ambiente siempre van a ser 25 grados centígrados. Va a tener una gran cohesividad, se considera el solvente universal, va a tener una geometría tetraédrica porque permite la unión de cuatro puentes de hidrógeno y tiene la característica de dipolo. ¿Esto qué quiere decir? De un lado carga positiva, del otro lado carga negativa. ¿Por qué nos importan a nosotros los puentes de hidrógeno? Bueno, pues los puentes de hidrógeno van a ser los encargados de conferirles todas sus propiedades físico-químicas, ¿ok? ¿Con qué vamos a empezar? Con el calor específico. El calor específico va a ser la energía necesaria para que aumentemos 1 grado centígrado 1 mililitro de agua. En nuestro cuerpo vamos a tener muchos mililitros de agua, ahorita vamos a ver cuántos, y todos ellos se van a encontrar a una temperatura aproximada de 36.5 a 37.5 grados. Cuando esta temperatura aumenta, estamos en estado de hipertermia y cuando disminuye, estamos en estado de hipotermia. ¿Cuál es el calor de vaporización? El calor de vaporización va a ser la energía necesaria para evaporar un mol de agua. ¿O cómo lo podemos decir también? La energía necesaria para que nuestra molécula de agua rompa sus puentes de hidrógeno y evapore un mol de esta molécula. Denme un segundo, voy a toser. Ya, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo podemos relacionar con nosotros? Bueno, pues porque aquí tenemos la sudoración, ¿ok? La sudoración va a ser nuestro mecanismo de enfriamiento por excelencia o nuestro mecanismo de termorregulación. Cuando nuestra temperatura empieza a elevarse, ya sea por alguna enfermedad, porque hacemos ejercicio, porque hace mucho calor, entonces vamos a empezar a sudar. El sudor va a soltar algunas gotitas de agua a lo largo de nuestra superficie, mismas que se van a evaporar llevándose el calor de nuestra superficie. Esto nos va a permitir regresar a una temperatura fisiológica, evitando llegar a un estado de hipertermia. ¿Ok? Vimos también la conductividad térmica. La conductividad térmica, como su nombre lo dice, va a ser la capacidad del agua para transferir calor. Vimos el ejemplo de algunas zonas donde hay grandes cuerpos de agua, que esto nos lleva a climas más templados, porque cuando el sol da aquí y da calor, este calor se puede irradiar o se puede disipar fácilmente. A diferencia de los lugares con menos cuerpos de agua, como sierras o pues más que nada lugares, por ejemplo, del norte, donde llega el sol y el sol se queda aquí y no se puede mover. ¿Por qué? Porque no hay tantos cuerpos de agua. ¿Esto cómo nos impacta a nosotros para la medicina? Bueno, hay que recordar que en nuestro cuerpo, aunque tengamos una temperatura de 36.5 a 37.5 grados, esta temperatura es bastante constante entre la cabeza, por ejemplo, los piecitos y las manos. ¿A qué se debe esto?
Nosotros tenemos como que un sistema de drenaje al lado de todo nuestro cuerpo, que es el sistema circulatorio, ¿ok? Tanto venas como arterias van a llevar sangre, que al final es agua. Esta agua va a permitir la transferencia de calor, permitiendo así que tengamos una temperatura más o menos estable. Después vimos la tensión superficial. Para la tensión superficial tenemos dos definiciones. Podemos definirla como la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el centro del líquido o la energía necesaria para aumentar su superficie, es decir, la energía necesaria para que nuestra gotita que está aquí se apachurre y se haga algo así, ¿ok? Vimos, por ejemplo, que una mosca no tiene la suficiente fuerza o el suficiente peso para romper esta tensión superficial. ¿Esto cómo nos impacta a nosotros? Cuando nosotros estamos en la pancita de nuestras mamás, nuestros alvéolos van a estar llenos de líquido amniótico, ¿ok? Al momento de nacer con la primera respiración, sale líquido, entra aire. Al entrar, o entra aire o entra oxígeno. Al entrar este oxígeno, las paredes de nuestros alvéolos van a tender a colapsarse, ¿ok? ¿Esto por qué? Por la tensión superficial, que es la atracción que sufre el líquido al centro. ¿Cómo vamos a evitar esto? Nosotros vamos a tener aquí en nuestros alvéolos unas células llamadas neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 a las 28 semanas de gestación van a secretar una sustancia que hagan de cuenta como una grasita que va a evitar que esta tensión superficial actúe, permitiendo así o evitando que los alvéolos colapsen. Después, bueno, por último vimos la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, como bien lo dijeron, va a ser la capacidad del agua para separar iones de cargas opuestas. ¿Cuál fue nuestro ejemplo? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio o también llamada sal de mesa. La sal de mesa entra en contacto con el agua y lo primero que va a pasar es una separación por iones. De un lado viene el sodio, del otro lado viene el cloro y ambas son hidratadas. ¿Qué quiere decir que sean hidratadas? Que sus iones van a estar rodeados por moléculas de agua. Si suponiendo que no estuviéramos hablando de agua y estuviéramos hablando de algún otro compuesto como el alcohol, algún aceite, petróleo, lo que se les ocurra, entonces en lugar de hablar de hidratación estaríamos hablando de solvatación. Por último, vimos la hidrólisis, ¿ok? ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis va a ser una interacción entre una molécula de agua con cualquier otra molécula, donde la molécula de agua le va a permitir fragmentarse. Vimos el ejemplo de la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa, al entrar en contacto con el agua, se fragmenta y nos da a sus dos componentes principales, que son la glucosa y la fructuosa. Finalmente, perdón, vimos algunos conceptos que si bien no se los van a preguntar, es importante que los conozcan para que sus doctores no se los agarren de bajada y tengan todos contexto de qué les están diciendo. Esto es la diferencia entre los compuestos polares y los no polares. Siempre que escuchemos que un compuesto es polar, también podemos inferir que es un compuesto hidrofílico. ¿Esto qué quiere decir? Que puede convivir con el agua. ¿De qué forma va a convivir con el agua? El agua puede entrar entre sus enlaces y los va a sustituir por puentes de hidrógeno. A diferencia de los no polares que van a ser segregados por el agua ya que no pueden interactuar y van a ser envueltos en clatratos. Quedamos que los clatratos van a estar formados por fosfolípidos. Cuando los clatratos son hechos de una sola capa, les llamamos micelas. Cuando están hechos de dos capas, les llamamos membrana. Y ese fue el repaso de la clase pasada, muy veloz. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, yo. Perfecto. Paucas, ¿cómo están? Sí, está todo bien. Igual todo bien. Vale, entonces respiramos 2 segundos porque lo rapeé y empezamos con los compartimentos líquidos, ¿ok? Para la clase de hoy en realidad está hecha como en 3 clases. Les voy a explicar por qué. Vamos a ver compartimentos líquidos, que es un tema bastante sencillito, pero que sí es bastante preguntable. Vamos a ver soluciones y muchos problemas que, si les soy honesta, entendemos, ya que entendemos cómo se hacen estos problemas, son muy sencillos, ¿ok? Sin embargo, yo sé que también es el coco de muchos de nosotros, porque cuando estamos en el examen tenemos poquito tiempo, los problemas se ven un poco complejos, entonces esta clase puede ser un poquito tediosa por ese lado, pero les prometo que una vez entendiendo cómo se hacen, vamos a fluir mucho más rápido. Y también vamos a ver lo de presión osmótica. Yo en ocasiones anteriores, tanto para el curso del extra, por ejemplo, para los finales, para el curso del año pasado, yo daba todos estos temas en una sola clase, pero la verdad se hacían muy tediosos. Entonces, para la planeación de este año, tengo consideradas 2 clases completas para terminar, pero vamos a ver cómo avanzamos, ¿ok?
yo creo que la clase máximo que dure 2 horas, máximo, máximo, porque después pues ya van a estar cansadas y la idea es que tengan toda su energía. Y si no terminamos, entonces hay dos opciones. Podemos continuar el sábado que entra, como está planeado, o dependiendo, pues al final les pregunto a quienes estén aquí, podemos analizar si nos conviene más esperarnos al sábado o tener una sesión tal vez entre semana para que igual no se atrasen con sus doctores, ¿ok? Les digo, yo tengo en la planeación, tengo dedicado el siguiente sábado también para terminar el tema, pero si quisieran pues llevarlo ya terminado a sus clases o pues avanzáramos muy rápido, podríamos terminar hoy. Entonces, ya sé que siempre hablo mucho en como que en los anuncios parroquiales, pero hasta ahí vamos bien. Hola, Betsy, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta que te digan Betsy o Dayana? Dayana, por favor. Ok, Dayana. Ok, bienvenidas. Vamos a empezar, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ver nuestro segundo tema que son los compartimentos. Ay, espérenme. Bueno, son los compartimentos corporales, ¿ok? Vimos la clase pasada que nuestro cuerpo, en realidad, una gran parte está compuesta por agua. Sabemos que en una célula el 80% es agua, pero este porcentaje no va a representar realmente lo que significa el porcentaje de agua en nuestro cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el agua va a estar anidado en nuestro cuerpo en varios lugares. Puede estar en el líquido intracelular, puede estar en el líquido extracelular, asimismo lo podemos encontrar en torrente sanguíneo. Hay muchos lugares donde podemos encontrar agua, ¿ok? Para bioquímica es muy importante que nosotros sepamos calcular la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque con base a esto podemos saber si un paciente está deshidratado, si no está deshidratado, cuánto de su peso es agua, cuánto de su peso es músculo, cuánto de su peso es grasa, ¿ok? Entonces vamos pasito a pasito y vamos a empezar a definir qué es esto de aquí. Cuando nosotros decimos ACT o ven ACT en sus exámenes o leen ACT en algún lado, vamos a estar hablando de el agua corporal total, ¿ok? Vamos a hablar del agua corporal total. ¿Alguna de ustedes me acuerdo que ayer me dijo, tenía más o menos una idea de cuánta agua tenemos? ¿Alguna de ustedes sabe qué porcentaje del agua representa, qué porcentaje de nuestro peso total representa el agua que tenemos en el cuerpo? ¿Alguien ayuda? El 70%, bueno, depende, porque a veces dicen que el 60. Muy bien, perfecto. La bibliografía nos dice que aproximadamente es el 60%. Sin embargo, y esto me gusta mucho que lo hayas mencionado, se considera que es el 60% considerando al humano promedio. No sé si han escuchado ustedes, pero lo que en la medicina o en la ciencia se considera como el humano promedio o el paciente anatómico, la posición anatómica, todo esto va a estar basado en un hombre de más o menos 30 años, va a ser blanco, va a medir 1,70 y si no me equivoco va a pesar 70 kilogramos, ¿ok? Este es como el estándar. ¿Alguna de nosotras aquí es hombre? Creo que no. ¿Alguna de nosotras tiene 30 años? No. ¿Pesa 70 kilos? No lo sé. ¿Mide unos 70? No lo sé. La idea aquí es que nadie de nosotras va a tener específicamente ese 60% de agua, porque este 60% de agua está determinado para este tipo de paciente en específico. Es por eso que nosotros no podemos asegurar que todas nosotras aquí vamos a tener el 60% de agua. Dado a esto, aunque se considera que el 60% es el valor correcto, vamos a nosotros describir que en adultos de cualquier edad vamos a tener aproximadamente entre el 50 y el 60% de agua. En medicina no hay absolutos, ¿ok? Son muy pocos los datos en medicina que van a ser absolutos, la mayoría van a ser en rangos. ¿Qué pasa? Perdón. Si nosotros contamos el valor o la cantidad de agua o el porcentaje de agua que tiene un niño, mientras más chiquito sea, más agua va a tener. Es por eso que cuando hablamos de pediátricos, en niños vamos a asumir que tienen aproximadamente un 75% de agua. Estos valores, aunque son un aproximado, tampoco son completamente tajantes. No todos los adultos van a tener entre el 50 y 60 y no todos los niños van a tener el 75% de agua. Van a haber algunas variaciones, ¿ok?
¿Cuáles van a ser estas variaciones? En individuos que tengan un mayor porcentaje de grasa, esto va a significar un menor, esto va a significar, perdón, ahí está. Esto va a significar un menor porcentaje de agua, ¿ok? Entre mujeres y hombres, ¿ustedes quién creen que tenga mayor porcentaje de grasa, por lo general? Las mujeres. Exacto. Las mujeres fisiológicamente tenemos un mayor porcentaje de grasa. Por lo tanto, las mujeres muy rara vez vamos a tener este 60% de agua. Las mujeres al tener un mayor porcentaje de grasa, vamos a tener un menor porcentaje de agua. ¿Ok? Algo también que deben de recordar es que mientras más vamos creciendo, mientras más vamos envejeciendo, vamos perdiendo agua. Nosotros o los seres humanos a mayor edad también menor porcentaje de agua. Si nosotros comparamos el porcentaje de agua de un señor de 80 años con el de un niño de 2 meses de nacido, ¿quién creen que tenga menor porcentaje de agua? ¿Vale? ¿Vas a decir algo? Tendría más porque pues apenas está creciendo y tiene el 75. Ok, perfecto. Les digo que estos son valores aproximados, pero en realidad se ha registrado que las mujeres podríamos tener hasta nada más 45% de agua y los bebecitos cuando son recién nacidos podrían tener hasta 80% de agua. Son valores así extremistas, pero este es el aproximado. Ahora, para su examen, para sus departamentales, pues realmente lo que sí les importa en este caso es que ustedes lo sepan calcular. Para nosotros asegurarnos de que sabemos calcular este porcentaje de agua para el examen para sus profesores, vamos a considerar el agua corporal total como el 60% de nuestro peso total. ¿Ok? Nos van a dar un paciente con cierta cantidad de kilogramos y este va a ser considerado el 100%. De este 100%, el 60% va a ser el agua corporal total. Para nosotros calcular este 60%, vamos a hacer una pequeña multiplicación que va a ser 0,6 por los kilogramos que se pesen. ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con un hombre blanco, cisgénero, de 30 años, todo lo que quieran, que pese 80 kilogramos. Con base a este dato, a ver, Cas, ayúdame a calcular cuál sería su cantidad de agua corporal total. 48%. Ok, ¿cómo lo hiciste? Multipliqué 0.6 por 80. Ok, 0,6 por, ay, 0,6 por 80. Muy bien, ¿y eso cuánto nos dio? 48. Perfecto. Este valor que nos van a dar aquí, el 48 son 48 litros, ¿ok? El 100% del peso de nuestro paciente, en este caso son 80 kilogramos. Nosotros queremos saber de estos 80 kilogramos cuánto es el 60%. Ya hicimos la operación y nos dieron 48. De los 80, el de los 80 kilos que pesa nuestro paciente, 48 litros van a estar considerados de agua, ¿ok? De todo el peso de nuestro paciente, 48 litros van a ser únicamente de agua. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vale, perfecto. Ok, entonces, ya sabemos que de este 100%, el 60% es agua. En nuestro ejemplo ya vimos que 48 son litros, pero vamos a ver toda esta agua dónde se está encontrando. Porque no sé, si nosotros pensamos en la boca, vemos, por ejemplo, que nuestra lengua está hidratada, entonces seguramente ahí va a haber agua. Si nosotros pensamos en nuestros ojitos están como igual, como húmedos, entonces ahí también debe de haber agua. ¿Dónde se encuentra toda el agua que conforma ese 60%? Aquí les puse un diagramita y lo vamos a empezar a llenar. Esta es una célula, ¿ok?
Este va a ser considerado nuestro líquido intracelular. De toda el agua que tenemos, una gran parte va a encontrarse en el líquido intracelular. Del 100% de nuestro peso, del 100% de los kilos que nosotros pesemos, aproximadamente el 40% se va a encontrar dentro de las células, ¿ok? Aproximadamente el 40% de nuestro peso se va a encontrar en el líquido intracelular. Para calcular nosotros eso vamos a multiplicar 0,4 por el número de kilogramos pesados, ¿ok? Entonces, ya sabemos que del 100%, el 40% se encuentra en el líquido intracelular. Si sabemos que el 60% es agua, nos falta el otro 20%. ¿Dónde se va a encontrar el otro 20%? Bueno, el 40 se encuentra dentro de la célula. El otro 20 se va a encontrar fuera de la célula. A esto le vamos a llamar el líquido extracelular. El líquido extracelular es aproximadamente el 20% de nuestro peso total. Para calcular esto, vamos a multiplicar 0,2 por el peso en kilogramos. Pero resulta que este 20% no basta nosotros con decir que está fuera de la célula. También tenemos que ver dónde está ubicado este 20%. Para ubicarlo vamos a tener dos zonas. La primera zona que les voy a presentar va a ser el intersticio. Ahorita les voy a decir qué es el intersticio. Va a ser el intersticio. A ver, antes de que yo se los diga, ¿han escuchado en Anato o alguien esta semana les ha hablado algo del intersticio? ¿Han escuchado qué es? ¿No? No pasa nada, la verdad, a mí también me costó como que entender bien el concepto. Ok, hay algunas cavidades en nuestro cuerpo, por ejemplo, los pulmoncitos. Aquí vamos a dibujar unos pulmoncitos. Hay algunas cavidades en nuestro cuerpo, por ejemplo, los pulmones, que van a estar recubiertos por capas. No sé si lo han escuchado, pero por ejemplo, los pulmones están recubiertos por una pleura. La pleura es una capita que va a envolver a los pulmones. Entre la pleura y los pulmones hay líquido. A este líquido se le llama el líquido pleural. Este líquido únicamente se encuentra en pacientes vivos, por ejemplo, como nosotros. A esto se le llama una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vayan a anatomía, a las disecciones y trabajen pues, con material biológico, con cuerpos, ustedes no van a poder ver este líquido, no van a poder ver este espacio. ¿Por qué? Porque al momento de que el ser ya no está vivo, esta cavidad se pierde. A aquellas cavidades que únicamente podemos ver en pacientes vivos, a eso se le van a llamar eh, ay, que- cavidades virtuales, ¿ok? Ese líquido, por ejemplo, que se encuentra entre los pulmones es considerado intersticio. El líquido que tenemos, por ejemplo, en las articulaciones, a este líquido también se le considera intersticio. El intersticio lo vamos a considerar como todo aquel líquido que no está ni dentro de la célula ni parte de la sangre. Aquel líquido que se encuentra en otras cavidades se les va a llamar intersticio. ¿Ok? El intersticio va a incluir aproximadamente el 15% de nuestro peso total. Es decir, de este 20% de líquido extracelular, 2/3 partes, o lo que es el 15%, va a estar dentro del intersticio. Para nosotros calcular el intersticio podemos hacer dos cosas. La primera es multiplicar 0,15 por nuestro peso en kilogramos, o también podemos multiplicar lo que nos haya dado de líquido extracelular por 0,75. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas está bien para calcular la cantidad de la cantidad de agua que se encuentra en el intersticio. Finalmente, tenemos también una gran cantidad de agua en el plasma, es decir, por ahí rondando en torrente sanguíneo. El plasma es la porción acuosa de la sangre, ¿ok? La sangre está conformada por plasma, por eritrocitos, por glóbulos rojos, por glóbulos blancos, perdón, por N cantidad de materiales.
Sin embargo, el plasma va a ser la parte acuosa. Del 20% del líquido que está extracelular, 15% es intersticio y lo demás es plasma. Entonces podemos mencionar que el 5% de nuestro peso total, el 5% de nuestro peso total le corresponde al plasma. Para calcularlo, vamos a multiplicar 0,05 por el peso en kilogramos o también podemos multiplicar lo que nos haya dado de líquido extracelular por 0,25. ¿Ok? Entonces, estos, ¿estos valores tienen que ir de memoria? Sí. ¿Son constantes en absolutamente todas las personas? No. ¿Ok? No son constantes para todos nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes van a tener porcentajes diferentes de agua, pero para responder en el examen, sí o sí, consideramos 60% de agua total, 40% de líquido intracelular, 20% de líquido extracelular y de eso, 15% de intersticio y 5% de plasma. Para verlo un poquito más gráficamente, les tengo aquí una gráfica de pastel. Vamos a considerar que todo este círculo va a ser nuestro peso total, ¿ok? Aquí en todo este círculo va a estar lo que nosotros pesamos. No sé, yo por ejemplo peso 57 kilogramos. Este es el total de mi peso. Del total de mi peso, el 40%, bueno, perdónenme, del total de mi peso, el 60%, es decir, todo esto, va a ser considerado el agua corporal total. El agua corporal total es considerado el 60%. De este 60%, una gran parte va a encontrarse dentro de las células. Esto va a ser considerado el líquido intracelular. El líquido intracelular es aproximadamente el 40%, ¿ok? Todo esto va a formar parte del líquido intracelular. Ok, de lo que nos queda, el otro 20% va a considerarse el líquido extracelular. Entonces, todo esto de aquí que tenemos va a ser el líquido extracelular. El líquido extracelular corresponde aproximadamente al 20%. De este 20%, la mayor parte, es decir, el 15%, va a corresponder al intersticio. Esto va a corresponder al intersticio. Intersticio corresponde al 15%. Esto de aquí. Y lo que nos queda, es decir, nuestro otro 5%, este de aquí, va a pertenecerle al plasma. O va a corresponderle, ahí está, al plasma. ¿Ok? El plasma equivale al 5% de nuestro peso total. ¿Se entiende esta grafiquita y se entiende este esquema? ¿Tiene sentido, niñas? ¿O hay algo o quieren que repetimos algo? Sí se entiende. Ok, entonces, a ver, Pau, ¿me ayudas a porque aquí siguiendo con nuestro paciente que pesa 80 kilogramos y es un hombre? Tú misma, Pau, ¿me ayudas a calcular de estos 80 kilogramos cuántos litros corresponden al líquido intracelular? Ay, es 80 kilogramos, ¿verdad? Sí. Entonces, según yo, es que no entendí arriba por qué se multiplicó por 0,6, pero Ok, según, está sí, perfecto. No, espera, espera, vamos a explicarlo. Muy bien. Esas dudas son las que quiero que salgan. Ok, estos 80 kilogramos son consideradas el 100% de nuestro peso, ¿ok? De estos, perdón, de estos 80 kilogramos queremos saber cuánto es el 60%. ¿Por qué? Porque ese 60% nos va a indicar cuánto de estos 80 kilogramos corresponde de agua, ¿ok? Para nosotros sacar el 60%, lo vamos a multiplicar por 0,6.
Si al 80% le sacamos el 60%, nos va a dar 48. Esto nos indica que de los 80 kilos que pesa nuestro paciente, 48 kilos o 48 litros, considerando pues que el agua tiene una densidad de 1, estos 48 litros van a corresponder al agua corporal total, ¿ok? Aquí para el líquido intracelular, nosotros queremos saber cuánto de estos 80 kilogramos está dentro de sus células. Para eso necesitamos sacarle el 40% a los 80 kilogramos. ¿Se entendió mejor, Pau? Y gracias. Entonces, ¿nos ayudas? Entonces, se Sí. podría tomar lo que sacamos del 80 por punto 6 y porque sacamos el 60% y de ese 60% vamos a dividirlo. O nada más sacamos punto 4 por 80. 0,4 por 80. También podríamos hacerlo con este valor, pero sería un poquito diferente, ¿ok? Aquí consideramos que este 40% es con respecto a este 100%, es decir, todo este paciente son los 80 kilogramos. Y sabemos que de estos 80 kilogramos, el 40%, es decir, más o menos esto, se va a encontrar dentro de sus células. Por lo tanto, para hacer el cálculo, vamos a tomar en cuenta su total de kilogramos. Si nosotros quisiéramos tomar lo que ya tenemos acá, entonces sería un poquito diferente. Pero eso lo podemos ver después si quieren para no confundirnos. Con base a el total de sus kilogramos, ¿cómo calcularía su líquido intracelular? Sería punto 4 por 80 que te da 32. Ok. Entonces, ¿cuántos litros del agua de nuestro paciente están incluidos en el líquido intracelular, Pau? 32. Perfecto. 32 litros. Muy bien. Cas, ¿nos ayudas a calcular cuánto de nuestro paciente corresponde al líquido extracelular? Sí, Primero, si quieres, dinos qué vamos a multiplicar o qué vamos a hacer. vamos a multiplicar 0,2 por 80. Ok. ¿Y eso cuánto nos da? 16. Ok, entonces, ¿cómo interpretarías ese 16? Que este 16% pertenece al líquido extracelular y pertenece una parte al plasma y al intersticial. Muy bien, nada más como corrección, este 16 que nos salió no está hablando de porcentajes. Este 16 son los 16 Litros. litros que corresponden al líquido extracelular, ¿ok? Sí. Vale. Ok, a ver, Dayana, ¿nos ayudas a calcular el intersticio? ¿A cuánto equivale el intersticio de nuestro paciente? Sí. Vale, ¿qué harías? Multiplicaría bueno, los 16 litros que salieron Ajá, del líquido extracelular ¿sí? por punto 15%. ¿Punto 15? Sí. Ok, mire, aquí no, el intersticio es considerado el 15% de nuestro peso total. Si nosotros queremos usar la parte del 0,15, entonces sería 0,15 por el total de su peso. Si nosotros queremos empezar con lo que ya nos dio en el líquido extracelular, entonces sería líquido extracelular por 0,75. ¿Cuál de los dos quieres usar, Dayana? Pues el completo, el de 80 por punto 15. Ok, entonces estaríamos multiplicando 0,15 por 80. ¿Y qué te da? 12. ¿12? ¿Segura, segura? Sí. A ver, dame un segundo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo interpretarías eso tú? Que 12 litros son los que se encuentran en el líquido, bueno, en el intersticio. Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Ah, por cierto, está igual de bien decir líquido intersticial o intersticio. Perfecto, perfecto, Dayana. Ok,
vale, por último, ¿nos ayudas a calcular cuánto equivaldría de esto al plasma? Bueno, pero es que yo lo había hecho diferente, o sea, no sé si sea igual, A ver, dime. pero había puesto 16 por 0,75 y 16 por 0,25. Sí, está perfecto. Aquí, por ejemplo, el líquido extracelular, que sería 16 por 0,75 y también te dio 12, ¿verdad? ¿Vale? 12. Ajá. Y luego, si quieres usar esa misma fórmula, ¿cómo calculas el plasma? 4. 16 por 0,25 me dio 4. Ok, a ver, espérame, 16 por 0,25. Muy bien. ¿Y ese 4 cómo lo interpretarías? Eran 4 litros del plasma. Perfecto. Entonces, tenemos un paciente masculino de 80, que pesa 80 kilogramos. Queremos saber a cuánto equivale su agua corporal total. Esto equivale a 48 litros. De estos 48 litros, 32 litros se encuentran dentro de sus células. El resto, es decir, 16 litros, se van a encontrar fuera de sus células, ya sea en el líquido en el líquido extracelular, ya sea en el intersticio o en el plasma. De estos 16 litros, 12 litros se encuentran en el intersticio y los otros 4 litros en torrente sanguíneo como plasma. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Quedó bien? ¿Pau se entendió? Sí, ya entendí, gracias. Va, perfecto. Entonces, ese en realidad es todo el tema de los compartimentos corporales. Es un tema pues sencillo, nada más necesito que se aprendan estos porcentajes y con eso podemos pasar a la parte de soluciones. Yo sé que absolutamente todos los que hemos pasado por primerito terminamos alucinando este tema y creo que sobre todo es porque como viene al principio pues, del temario, puede que haga como que nos dé como tirria la materia. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a echarle una hora y media. Si terminamos, está increíble. Si no, no se preocupen. Tengo también considerado el sábado para este tema, ¿ok? Para este sí voy a necesitar que estemos participando mucho y les prometo que mientras más participemos y más dudas resolvamos, todo va a salir mejor. Entonces, vamos a ver qué es... Ay, así. Vamos a ver qué es una solución. Como concepto, vamos a decir, perdónenme, denme un segundo, déjenme acomodo la paleta de colores. Un segundo, un segundo. Ahí está. Ok, como concepto, vamos a decir que las soluciones van a ser una mezcla homogénea, una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Qué es lo que va a conformar una solución? Para que nosotros tengamos una solución, vamos a tener dos agentes. Uno va a ser el soluto y el otro va a ser el solvente. Si por ejemplo nosotros tenemos un vaso de agua y le echamos sal o cloruro de sodio, aquí nuestro soluto sería la sal, el solvente sería el agua, ¿ok? Esto probablemente lo vimos en la secundaria, tal vez lo repasamos en la prepa, pero ahorita quiero que lo recuerden para que podamos entender nuestros siguientes conceptos. Lo siguiente que vamos a ver, y es donde tal vez se pueda complicar un poquito, es el concepto del equivalente químico. ¿Ok? Vamos a ver el concepto del equivalente químico. Cuando nosotros hablamos de un equivalente, también vamos a tener dos definiciones. Así como con la tensión superficial, vamos a tener dos definiciones y cualquiera de las dos va a estar correcta. ¿Cómo lo, los globitos, ¿cómo lo vamos a considerar? Un equivalente químico va a ser la cantidad de sustancia que, y aquí podemos tener dos definiciones. La primera va a ser la cantidad de sustancia que reaccione
con un mol de iones de hidrógeno, o también podemos considerarla como la cantidad de sustancia que dona o acepta un mol de electrones en una solución redox. En una solución redox. Antes de que entremos en pánico, yo sé que estas definiciones son muy químicas y no sé si ustedes fueron expertas en química, a mí me chocaba química en la prepa, entonces yo entendería que entráramos en pánico. Vamos a ver a qué se refiere. Aquí nos dicen que un equivalente químico de cada uno de nuestros compuestos, un equivalente va a ser la cantidad de veces que este compuesto puede reaccionar con un hidrógeno. La cantidad de veces que este compuesto puede reaccionar con un hidrógeno o la cantidad de veces que este compuesto puede soltar o recibir un electrón. ¿Ok? Así lo vamos a considerar. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Este de aquí, déjenme un botoncito. Ahí está. Este de aquí se los presento. Va a ser el ácido clorhídrico. Este es nuestro ácido clorhídrico, ¿ok? El ácido clorhídrico está compuesto por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. El ácido clorhídrico, para reaccionar con otra molécula, con otra molécula, únicamente puede reaccionar con un solo hidrógeno. El ácido clorhídrico únicamente tiene un hidrógeno para reaccionar con otra molécula compuesta con hidrógenos. Por lo tanto, por cada mol de ácido clorhídrico, vamos a poder dar un mol de hidrógeno, ¿ok? Por cada mol de ácido clorhídrico, nosotros vamos a poder donar un solo hidrógeno. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de un equivalente. Nuestro siguiente ejemplo es este de acá, que va a ser el ácido sulfúrico, ¿ok? El ácido sulfúrico está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de azufre. En este caso, si nuestro ácido sulfúrico reaccionara con cualquier otro ion, podría interactuar con sus dos hidrógenos. Por lo tanto, aquí en el ácido sulfúrico estaríamos considerando que va a poder dar 2 hidrógenos por cada mol que interactúe. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de que nuestro ácido sulfúrico va a tener 2 equivalentes. Por último, tenemos aquí al hierro, ¿ok? El hierro, dependiendo en qué estado se encuentre, podemos llamarlo de varias formas. Esto no es necesario que se aprendan los nombres, solo quiero que entendamos el concepto. El hierro, cuando se encuentra en una valencia de 2, lo consideramos como hierro en su forma de ferroso, ¿ok? Cuando el ferroso se oxida, tiene la capacidad de aumentar su valencia a 3 y perder un electrón. Por lo tanto, cuando el hierro pierde un electrón, pasa a considerarse férrico. ¿Ok? El hierro, al momento de oxidarse, tiene la capacidad de perder un solo electrón. Como puede perder un solo electrón, entonces vamos a considerar que el hierro tiene un equivalente. Yo sé que esto puede ser un poquito abstracto, yo sé que si odiamos la química en la prepa puede ser un poquito complicado, pero esto nada más nos va a servir como base para los siguientes problemas. No les van a poner compuestos súper, súper, súper complicados y que les pregunten, dime cuántos equivalentes tiene. Lo que sí les pueden poner en este caso es la definición o meramente que conozcan el concepto para los siguientes problemas. Tranquilos, si están en pánico, cálmense un poquito, no se preocupen. Vamos a ir viendo que esto tiene sentido. Vamos a empezar con los problemas, ¿ok? Los primeros problemas que nosotros tenemos que aprender a contestar van a ser aquellos de solución porcentual. Ay, ahí está. De solución porcentual, ¿ok?
Cuando nos hablen de soluciones porcentuales, nos pueden dar dos situaciones. Nos pueden dar algunas situaciones donde nos estén hablando de peso-volumen o de algunas situaciones donde nos hablen de volumen sobre volumen. Si nos están hablando de peso sobre volumen, eso nos está diciendo que nos van a dar cierta cantidad de gramos de soluto incluidos en 100 mililitros de una solución. Si nos hablan, por ejemplo, de volumen, entonces nos están diciendo que hay X cantidad de mililitros de soluto, otra vez, en 100 mililitros de solución, para que se entienda un poquito mejor. Aquí tenemos nosotros una solución, la que sea, puede ser jarabe para la tos, la que ustedes quieran. Esta solución completa va a ser considerada el 100%. Este 100% va a ser tanto la parte de soluto como de solvente, ¿ok? Cuando nos hablan a nosotros de peso-volumen, nos están diciendo que hay, por ejemplo, 5 gramos de sal en 95 mililitros de agua. Si los unimos, esto nos da el 100% de la solución. Si nos dan volumen, entonces nos están diciendo, por ejemplo, que hay 20 mililitros de ácido clorhídrico incluidos en 80 mililitros de agua. Esto nos daría el 100% de nuestra solución. Nada más el concepto queda claro, ¿se entiende? Volverlo a explicar, o sea, como que sí me queda claro, pero como que no al Claro, 100. claro, vamos a explicarlo las veces que sean necesarias. Algunas veces nos van a plantear algunos problemas en solución porcentual. ¿Esto qué quiere decir? No nos van a dar realmente el valor, no nos van a decir cuántos gramos o puede que no nos digan cuánto es el 100%, solo nos van a decir que hay un porcentaje. Para esto vamos a asumir que la solución que tengamos va a ser nuestro 100%. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un vaso de agua de limón, ¿ok? Si nos dan la solución en peso volumen, entonces nos van a decir que de nuestro 100% del vaso de agua de limón, el 5% va a estar compuesto por azúcar y el otro 95% va a estar compuesto de agua, ¿ok? Con base a esto, si nos dicen, por ejemplo, que nuestro vaso tiene 100 mililitros, entonces vamos a saber que el 95% de esos 100 mililitros son agua y y el 5% es azúcar. 95 mililitros serían de agua y 5 gramos serían de azúcar. Si nos ponen volumen, entonces hablamos de dos líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos un mismo vaso de agua. En este vaso de agua habrán echado 5% de agua de Jamaica y el otro 95% de agua natural, ¿ok? Aquí si nuestro vaso completo son 100 mililitros, entonces sabríamos que de estos 100 mililitros, 5 mililitros son de Jamaica y 95 mililitros son de agua natural. El concepto solito se entendió mejor, ¿vale? Sí, muchas gracias. Va. Entonces, con base a eso vamos a responder algunos problemas, ¿ok? Normalmente a mí me gusta, perdón, a ver, yo prefiero como que mandarles las plantillas entre comillas nada más por los dibujitos, pero para esta clase en específico sí quise ya escribirles yo los problemas para que no gastáramos tanto tiempo en eso. Entonces, vamos a leer el primero y ¿nos ayudas, Pau? Yo lo leo, Sí. pero ¿nos ayudas a responderlo? Ah, ok, ok. Va. Este, Ok, nos dice, necesitamos preparar 300 mililitros de una solución de hidróxido de sodio al 5%. Te voy a ir ayudando y lo vamos haciendo poquito a poquito, ¿está bien? Cuando ok. nosotros nos vengan problemas de este tipo, vamos a empezar con lo que ya sabemos. Nos están diciendo que necesitamos preparar 300 mililitros. Estos 300 mililitros van a ser
el 100% de la solución que queremos preparar. Y lo que nos están pidiendo es que de esos 300 mililitros, el 5% sean de hidróxido de sodio. Por lo tanto, de esos 300 mililitros, el 5% va a ser de hidróxido de sodio. Ahora sí, Pau, ya que ordenamos nuestros datos, ¿tú qué harías? Yo haría una regla de 3. Ok, ¿cómo lo harías? Sería 300 por 5 entre 100 que te da 15. Ok, 300 por 5 y luego lo que nos dé aquí entre 100 y nos va a dar 15. Muy bien. Y entonces, si te pidieran a ti darnos la receta para esta solución, ¿qué dirías que tenemos que poner? 15 mililitros Ajá, vas bien, vas bien. equivale al 5% de la solución de NaOH. Ajá, muy bien. Entonces estaríamos incluyendo 15 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Y cuánto tenemos que echar de agua para que nos dé los 300 mililitros? Lo restante que sería, me va, Vas perfecto, vas perfecto. diría, voy, Sí, sí, tú con calma. me bloqueo un poquito. Sería 285 mililitros Perfecto. 285 mililitros. ¿De qué, Pau? de ácido aquí, No, 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 de agua. Porque de agua, acuérdate de que los agua. 15 mililitros van a ser de hidróxido de sodio y los demás 8, o sea, de 285 mililitros van a ser meramente de agua. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos piden una receta y nosotros les decimos que lo preparen de esta forma, al final, a quien lo haga, le va a dar un total de 300 mililitros, que es tal cual lo que nos estaban pidiendo. Vamos a ver si se entendió. Dayana, ¿nos ayudas con el siguiente? Sí, A ver, nos dicen, prepara 200 gramos de una solución con 8% en masa de hidróxido de cloro. Vamos a acomodar primero los datos. ¿Cuál sería estos 200 gramos? ¿Qué representarían, Dayana? la cantidad de, ¿Vas del bien? ácido clorhídrico. No, no, no. Necesitamos que el total de nuestra solución pese 200 gramos. Toda nuestra solución, es decir, todo esto, va a tener un peso de 200 gramos. Entonces, estos 200 gramos, ¿qué porcentaje sería? El 100%. Perfecto. Estos 200 gramos equivaldrían al 100% de nuestra solución. Nos piden que de este 100%, el 8% sea de ácido clorhídrico. Entonces, ¿tú qué escribirías aquí abajo? Ácido clorhídrico es igual al 8%. Muy bien, sí, sí, sí. Ácido clorhídrico es igual al 8%. Entonces, para responder esto, ¿qué harías? Bueno, es que yo me sé una técnica más larga, que es como que ¿cómo decirlo? Bueno, es que no es así de regla de tres. Ok, ¿tú cómo lo harías? Tú dinos. Bueno, es que yo tengo una formulita, ¿no? Ajá, Que es el porcentaje es igual a los gramos pues, sobre los mililitros. ok. Entonces haría un despeje ¿Y este para, despeje cuánto te daría? lo hago. Sí, no te preocupes. Al final, no importa, si ustedes tienen otra fórmula, la fórmula que ustedes usen está bien, la que ustedes entiendan, pero siempre tenemos que llegar al mismo resultado, ¿ok? No se preocupen. Entonces, bueno, y en lo que Dayana hace esta, entonces yo voy a empezar a despejarla y vamos a ver si nos da el mismo resultado, ¿está bien? Entonces, si a nosotros nos están diciendo que 200 gramos tiene que pesar el 100% de nuestra solución, de ese 100%, el 8% tiene que ser de ácido clorhídrico. Entonces, vamos a hacer nuestra reglita de 3.
multiplicando 200 por 8 y nos va a dar 1600. Ese 1600 lo vamos a dividir entre 100 y nos va a dar 16. ¿Cómo vas, Dayana? ¿Cuánto te salió? ¿O cómo vas? Sí, nada más lo multiplico por, no, lo divido entre 100 y ya. Ok. Tú. Sí, igual 16 Vale. Ok. litros. Ya que tenemos esto, si a ti te piden la receta para la solución que queremos hacer, ¿qué les dirías? Les dirías que cuánto le tienen que agregar de hidróxido de cloro? Ah, 16 mililitros Ajá, ¿de qué? de ácido clorhídrico. Ah, perdón, sí, ácido clorhídrico. Ajá. ¿Y cuánto le tienen que echar de agua para lograr los 200 gramos? Ah, ¿no serían 16? No, no, no. Nuestra solución total, ay, ahí está. Nuestra solución total, aquí vamos a poner nuestra solución, tiene que pesar 200 gramos, ¿ok? El 100% tiene que tener 200 gramos. De este 100%, una pequeña partecita, que es el 8%, va a ser de ácido clorhídrico. Estos van a ser 16 mililitros. ¿Cuánto tenemos que echarle de agua para completar los 200 gramos? Ay, no, no entendí ahí. No pasa nada, no pasa nada. A ver, aquí tenemos nuestro tubo de ensayo, ¿sí? En este tubo de ensayo nos piden que hagamos una solución que en total vaya a pesar 200 gramos, ¿ok? Nuestra solución total, el 100% de nuestra solución, tiene que pesar 200 gramos. De estos 200 gramos, nos piden que el 8% sea de ácido clorhídrico. Por lo tanto, una partecita pequeña, esta de aquí que va a ser el 8%, va a ser de ácido clorhídrico. Ya hicimos las cuentas y vimos que para que ese 8% sea de ácido clorhídrico, tenemos que meter 16 gramos o 16 mililitros de ácido clorhídrico. Necesitamos saber, ya que tenemos cuánto es estos 16 gramos, ya que sabemos que este 8% son 16 gramos, necesitamos saber cuánto nos falta para llegar a los 200. ¿Qué tenemos que hacer? Si el 100% son 200, y ya sabemos que utilizamos 16 gramos, solamente tenemos que hacer una resta. Dime, Dayana, ¿cuánto nos da esta resta? 184. Perfecto. Entonces, 184. Los 184 mililitros restantes los echaríamos de agua. Entonces, si nos piden la receta para hacer nuestra solución que pese 200 gramos y que de 8% tenga ácido clorhídrico, diríamos que tenemos que agregar 16 gramos de ácido clorhídrico y 184 mililitros de agua. ¿Se entendió mejor, Dayana? Sí, ¿Segura? sí, sí, gracias. Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda con esto último? O bueno, ¿alguien tiene alguna duda con cómo responder problemas porcentuales? No. Ok, perfecto. Entonces vamos a lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver van a ser soluciones molares, ¿ok? Vamos a ver cómo responder problemas de solución molar. Ok, antes de ver cómo responder soluciones de problemas de solución perdón, molar, vamos a ver qué es la molaridad. Cuando nosotros nos piden calcular la molaridad, nos están preguntando cuántos moles hay en un litro de lo que sea, ¿ok? La molaridad se refiere a la cantidad de moles en un litro de solución. ¿Qué es un mol?
Un mol, seguramente han escuchado ustedes hablar del número Avogadro, es la cantidad de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Yo sé que suena un poco complicado, entonces vamos a poner ejemplos. Cuando nosotros hablamos de 100 años, hablamos de un siglo. Un siglo es igual a 100 años. Cuando hablamos de déjenme pensar, de una décima, bueno, de una década. Cuando hablamos de una década, estamos hablando de 10 años. Esta es la forma de agrupar años. Cuando agrupamos 100 años, le llamamos un siglo. Cuando agrupamos 10 años, le llamamos una década. Si nosotros en la química quisiéramos agrupar 6,02 por 10 a la 23 partículas de algo, de lo que sea, ya sea 6,02 por 10 a la 23 partículas de sodio, de cloro, de lo que a ustedes se les ocurra, a esta agrupación le vamos a llamar un mol, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de moles, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 partículas de lo que sea. Es la manera de agruparlo. ¿Se entiende que es un mol? ¿Sí, vale? Sí. Va. Ok, para nosotros calcular la molaridad, para nosotros saber cuántos moles hay en un litro de lo que sea, vamos a tener una fórmula. Puede que sus doctores les den otra fórmula o ustedes investigando encuentren otra. Hay muchas fórmulas para responderlo y la que sea que a ustedes les funcione está bien, pero acuérdense que siempre tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos la molaridad. La molaridad la vamos a calcular considerando perdónme, el número de gramos que nos den multiplicado por 1000 mililitros y eso lo vamos a dividir entre el peso molecular que nos den por el volumen total de la solución. Yo sé que suena un poquito complicado, pero vamos a ver cómo lo empezamos a hacer. Cas, ¿nos ayudas? Yo lo leo y tú nos vas ayudando a qué hacer. Sí. Va. A ver, nos piden que calculemos la molaridad de una solución que tiene 20 gramos de cloruro de sodio disueltos en 500 mililitros de agua. Nos dicen también que el peso molar de cloruro de sodio es de 58,44 gramos por mol. Antes de entrar en pánico y no saber qué hacer, vamos a empezar a despejar nuestra fórmula, ¿ok? La fórmula nos dice que para calcular la molaridad, ¿qué datos tenemos que poner? Cas, ¿nos ayudas a llenar los datos? Sí, ¿Qué pondrías? serían 20 gramos Muy bien, por los 1000 mililitros. perfecto. Y nos dicen que el peso molecular es de 58,44 Ajá, por 500, que es el total de la solución. perfecto, Cas. Muy bien. Si multiplicas lo de arriba, ¿cuánto te da? 20,000. Muy bien. ¿Y si multiplicas lo de abajo? 29,220. Perfecto. Y si haces esa división, ¿cuánto te da? 0,6844 y más. Con 0,68 está bien. Muy bien, Cas, perfecto. Ya que nosotros despejamos nuestra fórmula, entonces esto nos está diciendo que la molaridad de la solución va a ser de 0,68 moles por litro. Para poner el resultado, vamos a poner que nos da 0,68 moles por litro. Perfecto, Cas, muy bien. A ver, va. Renata, ¿nos ayudas? No te había visto. Hola. ¿Nos ayudas con el siguiente? Yo lo leo y tú nos ayudas a contestarlo. Sí. Va. A ver, nos dice, prepara 50 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 5% molar. El peso molar es de 58 gramos por mol. ¿Qué harías considerando que vamos a empezar, que nos vamos a aferrar hasta de las uñas de esta fórmula? ¿Tú qué harías? ¿Qué se te ocurre?
Ay, no sé. No pasa nada, vamos poquito a poquito. Ok, aquí por ejemplo no nos están preguntando la molaridad, de hecho ya nos la están dando. Nos están preguntando cómo preparar esta solución. Con los datos que tenemos, vamos a aferrarnos a esta fórmula y vamos a ver qué nos están pidiendo. La molaridad la tenemos, entonces vamos a anotar 0.5 molar, que es la que sí tenemos. Y esto va a ser igual a nos están dando la cantidad de gramos que tenemos que agregar a nuestra solución. Sí, ¿no? ¿Dónde? 58. No, no, no. El 58 va a ser el peso molecular del cloruro de sodio. Este es como si fuera una característica independiente. En realidad, aquí en nuestro problema no nos están dando la cantidad de cloruro de sodio que tenemos que poner. Entonces, este dato no lo tenemos. Esto sabemos que siempre lo vamos a multiplicar por 1000 porque es una constante. Por 1000 mililitros. Y esto lo vamos a dividir. Ahora sí, ¿cuál sería el peso molecular? Ahora sí sería 58. Perfecto. Y 58 por el volumen de nuestra solución. Nos están pidiendo que nuestra solución sea de 50 mililitros. Por lo tanto, multiplicaríamos 58, que es el peso molecular, por 50 mililitros. Si multiplicas lo de arriba, más bien, ¿cómo te daría esto en la parte de arriba? O ya despejando. Sí, primero, en la parte de arriba, ¿qué pondrías? Lo paso igual, ¿no? Exacto, la parte de arriba se pasa exactamente igual. ¿Y la parte de abajo? Da 2900. Perfecto. 2900. Muy bien. Y entonces, para despejar esto, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Recuerdas? Eh, pasar Si no, no pasa nada. Podemos ir contestándolo juntas. Acuérdense siempre que para despejar una incógnita tenemos que ir quitando como que lo que nos va sobrando. En este caso, el 2900, que es con lo que queremos dividir, lo vamos a pasar de este lado como multiplicación. Por lo tanto, estaríamos multiplicando aquí el 0.5 que tenemos por 2900. Y eso es igual a la parte de arriba, esta de acá, que se queda exactamente igual. Eso es igual al número de gramos por 1000 mililitros. ¿Cuánto te da si multiplicas 2900 por 0.5? 1450. Perfecto. Entonces ahí vemos que 1450 es igual al número de gramos por 1000. Para despejar esto, ¿qué harías ahora, Pasar a 1000 dividiendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y entonces qué anotarías ahora? Mm, 1450 entre 1000 es igual a los gramos. Perfecto. Es igual al número de gramos. ¿Y esto cuánto te da? 1.45. Ok, muy bien. Perfecto, Rey. Ok, aquí nos están diciendo que preparemos esta solución, es decir, nos están pidiendo la receta, ¿ok? Aquí podemos anotar que para preparar esta solución vamos a necesitar 1.45 gramos de cloruro de sodio para tener una solución de 50 mililitros. ¿Ok? 50 mililitros de la solución. Ok. ¿Hay alguna duda de cómo contestar problemas de solución molar? ¿Vale? ¿Algún problema? ¿Vamos bien? No, que no tenía ninguna duda. Va. Ok. Vamos a seguir. De todas formas, cuando estén estudiando y si tienen dudas me puedes mandar mensajito. Igual se me había olvidado decirles, pero
perdón, si de repente por ahí tienen, o sea, con sus doctores hacen ejercicios y no les entienden o hacen algún examencito y les dan retroalimentación, me la pueden mandar porque siempre al final de cada bloque hay un mega repaso. Entonces, para el mega repaso a mí me sirven mucho sus dudas para poder ir puliéndolas y que cuando repasemos para el examen ustedes vayan perfectas. Entonces, vamos rápido a las soluciones osmolares, ¿ok? Vamos a ver cómo son la solución osmolar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de una solución molar, lo que queremos saber es el número de osmoles en un litro de solución, ¿ok? Antes de averiguar eso, tenemos que definir qué es un osmol. Cuando nosotros hablamos de osmoles, estamos hablando de cuántas partículas cargadas hay en una solución. ¿Cuántas partículas cargadas hay en una solución? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Si a nosotros nos dan, por ejemplo, el cloruro de sodio, en el cloruro de sodio vamos a tener dos partículas cargadas. De un lado está el sodio y del otro lado está el cloro. Por lo tanto, el cloruro de sodio equivale a 2 osmoles. Si nosotros tenemos, por ejemplo, cloruro de calcio, que se escribe así, entonces, aquí nosotros tendríamos 3 osmoles. ¿Por qué? Porque tenemos de un lado el calcio y también tenemos dos cloros. Por lo tanto, dos cloros y un calcio son igual a 3 osmoles. Y aquí les voy a dar un dato que les va a servir para toda bioquímica, que es la glucosa. La glucosa va a tener una fórmula más o menos así, ¿ok? Esto no lo noten ahorita. Aunque aquí hay muchas, podríamos decir que hay muchas partículas diferentes, la glucosa nunca se disocia, la glucosa no se puede separar. Por ejemplo, aquí el hidróxido de cloro ya supimos que lo podemos separar en cloro y en sodio. El cloruro de calcio también podríamos separar de un lado los cloros y del otro lado el calcio. En el caso de la glucosa va a ser una molécula no disociable, no se puede disociar. Por lo tanto, esto apréndanselo bien, siempre que hablemos de glucosa, vamos a estar hablando de un solo osmol, ¿ok? ¿Dudas con esta parte de qué es la osmol? ¿Qué son los osmoles? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Para nosotros calcular el número de osmoles, vamos a tener también una fórmula. Para calcular el número de osmoles, vamos a multiplicar la molaridad que ya nos hayan dado por el número de osmoles. Yo sé que suena bastante obvio, pero vamos a ver cómo nos lo pueden preguntar. Vale, ¿nos ayudas con el primero? Yo lo leo y tú nos dices cómo lo irías haciendo. Sí. Va. Dice, se tiene una solución de glucosa con concentración de 5 gramos por litro y volumen de 2 litros. Calcula la osmolaridad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Puedes usar esta fórmula, vale? Y Ok, ¿cómo la usarías? eh, para los datos que dicen que tenemos 50 de concentración Ajá. y tenemos el volumen de 2 litros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que harías? ¿No será igual que el anterior o algo así? Muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Exacto. Aquí en la fórmula nos dice que la osmolaridad se va a calcular teniendo la molaridad multiplicado por el número de osmoles. Para nosotros poder utilizar esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es calcular la molaridad. Muy bien, vale. Entonces, para calcular la molaridad, ¿cómo harías la fórmula? Vas bien, vas bien. Primero pondría 50 por 2 litros,
¿2 litros? Perfecto, muy bien, vale. A eso quería llegar. Perfecto. Aquí nos están diciendo que la concentración es de 50 gramos por litro, pero que nuestra solución va a tener 2 litros. Entonces, perfecto, primero sería 50 por 2. ¿Y esto qué más le harías? 80 que sería el peso molar. ¿Cómo? Perdóname. Entre 180 que sería el peso molar. Casi. Vamos para Bueno, allá. Muy bien, este paso lo hiciste perfecto. Hay que acordarnos de que la molaridad va a ser igual al número de gramos. Ay, ok, otra vez. La molaridad es igual al número de gramos por 1000 y esto entre el peso molar sobre el volumen de nuestra solución. Para aquí primero tenemos que averiguar cuánto pesa nuestra solución. Nuestra solución nos dice que pesa 50 gramos por cada litro y tenemos 2 litros. Por lo tanto, el número de gramos sería 50 por 2, ¿ok? 50 por 2 es nada más el número de nuestros gramos. A esto apenas le vamos a agregar los 1000 mililitros y ahora sí, a esto tenemos que multiplicarle el peso molar, que es 180, por el gramos volumen. por mol. ¿Cómo vale? 180 gramos por mol por volumen. 180 gramos. Exacto, muy bien. ¿Y en el volumen qué pondrías? ¿O no? ¿Uno? ¿2? Un poquito más. Ok, dos. Sería dos porque nuestra solución tiene 2 2 litros. litros. Sí, perfecto. Solo acuérdense que todo lo que estamos mencionando aquí es en mililitros. Estos 2 litros, ¿a cuántos mililitros equivale, vale? ¿200? ¿Un poquito más? ¿200? 2000. 2000. Perfecto. 2000 mililitros. Muy bien. Ahora sí, vale. Si nosotros empezamos a despejar esta operación, ¿cuánto te daría esta parte de arriba? 100.000. 100.000. Oh, 100.000, muy bien. ¿Y abajo? 360.000. Muy bien. 360.000, perfecto. Y si haces esa división, ¿cuánto nos da? 0.27778. Muy bien, 0,27. Con eso está bien. Ok. Esta es nuestra molaridad. Ya que tenemos nuestra molaridad, ahora sí podemos calcular la osmolaridad. Sí, ¿no? Sí, muy bien. A ver, vamos a empezar primero escribiendo cuál es la fórmula de la osmolaridad. Para la osmolaridad nos piden que multipliquemos el número, la molaridad, que en este caso es 0,27, por el número de osmoles. ¿Qué dice nuestro problema? Nuestro problema dice que estamos hablando de glucosa. La glucosa, ¿a cuántos osmoles equivale? ¿Vale? ¿Sabes a cuántos osmoles equivale la glucosa? A uno, perfecto, ya lo escribió. Muy bien. Por lo tanto, nosotros haciendo esta operación, que es muy sencilla, podemos decir que nuestra solución va a tener una osmolaridad de 0,27 osmoles por litro. Sin embargo, como dato, muchas veces en sus exámenes les pueden poner las unidades un poquito diferentes y es importante que ustedes sepan contestarlo. Si en lugar de ponérselo en osmoles, se los ponen en miliosmoles, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por 1000. Si 0,27 lo multiplicamos por 1000, ¿vale? ¿Cuánto nos da? 0.27 por 1, 2. 270. Perfecto. Entonces, si habláramos de miliosmoles, estaríamos diciendo que nuestra solución va a tener 270 miliosmoles por litro. Este problema estuvo complejo y quiero que analicemos cada parte, ¿ok? La primera trampa que tenía nuestro problema era
que no nos estaban dando la molaridad. Por lo tanto, nosotros teníamos que sacarla. Luego, para sacar la molaridad, no nos dieron el número de gramos exactos. Nos estaban diciendo que nuestra fórmula, que nuestra solución tenía 50 gramos por cada litro, pero nuestra solución tenía 2 litros. Por lo tanto, el número de gramos era de 100. ¿Por qué? Porque eran los 50 gramos por cada litro, que eran 2. Luego, una vez concluyendo, perdónenme, la siguiente trampa era el volumen. Sí nos están dando el volumen, que son 2 litros, pero acuérdense que aquí siempre vamos a estar hablando de mililitros. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro volumen en mililitros, que son 2000. Una vez haciendo todo esto, ahora sí ya tenemos la molaridad. Ya podemos usar esta fórmula. La osmolaridad es igual a la molaridad por el número de osmoles, perdón. Acuérdense que los osmoles son cuántas partículas cargadas hay en una solución. Si estuviéramos hablando de cloruro de sodio, tendríamos 2. Si estuviéramos hablando de cloruro de calcio, tendríamos 3. En este caso estamos hablando de glucosa. La glucosa siempre va a ser considerada un solo osmol. Por lo tanto, nuestra fórmula sería la osmolaridad es igual a la molaridad por 1. Eso nos daría 0.27 osmoles por litro. Esa respuesta ya está bien. Sin embargo, yo les decía que muchas veces en sus exámenes les pueden poner algunas trampitas como de unidades y en lugar de ponérselos en osmoles, se los pueden poner en miliosmoles. Entonces, en lugar de 0.27 sería 270 miliosmoles por litro. Yo sé que estuvo un poquito como revuelto, es nada más para que vean como que las trampitas que pueden tener los problemas, pero quiero saber si le entendimos a cómo resolverlo. ¿Vamos bien? Sí, pero disculpe, bueno, me surgió una duda ahorita. Dime, dime, dime. En el problema anterior que habíamos hecho de osmolaridad donde teníamos que despejar, ¿Acá? sí, Ajá. como que al final ya no entendí muy bien. Claro, no pasa nada. ¿Dónde? ¿Dónde? Después de que multiplicamos la parte de abajo, que es el peso molecular por el volumen total, ¿Está? em, sí, creo que sí, sí, Ok. Bueno, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Tenemos 0.5 molar y ya tenemos que este va a ser nuestro despeje. Una vez hecho nuestro despeje, sabemos entonces que nos falta el número de gramos, que esto lo tenemos que multiplicar por 1000 mililitros y todo eso lo tenemos que dividir entre 2900. ¿Estás de acuerdo? Porque 58 por 50 es 2900. ¿Hasta aquí vamos sí, bien? sí, Ok, 2900. Para nosotros poder despejar esta operación, tenemos que ir deshaciéndonos como de lo que nos estorba. En este caso, lo que nos estorba, por ejemplo, es la división. Para nosotros poder deshacernos de la división, tenemos que pasar este número para acá con su operación contraria. Si aquí está dividiendo, lo tenemos que pasar multiplicando. Por lo tanto, pasaríamos 0.5 ahora multiplicado por 2900 y esto es igual al número de gramos por los 1000 mililitros. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Muy bien. Ya que hicimos esta operación, esto nos dio 1450. Ahora sabemos que 1450 es igual al número de gramos por los 1000 mililitros. Para terminar de despejar, voy a quitar esto y voy a poner donde vamos. Tenemos que los 1450 es igual al número de gramos por 1000 mililitros. Para seguir despejando esta operación, el valor incógnito que tenemos es este. Esto es lo que nosotros queremos descubrir. Por lo tanto, tenemos que dejarlo libre. Para dejarlo libre, tenemos que intercambiarlo de lugar con este. ¿Ok? Si acá estaba, acá, para dejarlo libre, tenemos que soltar este. Si este aquí estaba multiplicando, tenemos que pasarlo para acá con su operación contraria, que es la división. Por lo tanto, tendríamos 1450 entre 1000 es igual al número de gramos. Una vez hecha esta operación, vamos a tener que eso nos da 1.45. Aquí por fin
ya tenemos nuestra fórmula despejada y ya sabemos que 1,45 es igual al número de gramos que nos pide nuestra fórmula. Ya que tenemos este dato, hay que regresarnos al problema. El problema nos decía, prepara 50 mililitros de una solución de cloruro de sodio al 0,5 molar. Ya tenemos la molaridad. Si dice prepara, lo que nos están pidiendo es la receta. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner es que de nuestra fórmula, de nuestra solución de 50 mililitros, 1,45 gramos era de cloruro de sodio. ¿Se entendió un poquito mejor, Cas? ¿Hay algo donde Sí, sí, estemos sí, segura? ya entendí. Sí. Va, perfecto. Ok. Vamos con nuestro siguiente problema de solución osmolar. ¿Ok? Pau, ¿nos ayudas? Yo leo y tú. Bueno, para este vamos a necesitar a dos personas, pero primero Pau y luego Cas. ¿Nos ayudas primero, Pau? Yo lo leo y tú nos vas ayudando. Y está bien. Va. Dice, se tiene una solución que contiene 5% de glucosa y 2% de cloruro de sodio. Calcula la osmolaridad. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos nuestra solución. Este de aquí es el 100%. De este 100%, un 2%, es decir, este chiquitito de acá, corresponde a cloruro de sodio. Otro 5%, este de acá, es de glucosa. Es decir, es un vaso de agua con sal, ¿ok? Nos están preguntando la osmolaridad total de nuestra solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Esta parte del agua con glucosa va a tener una osmolaridad diferente a la parte de la sal con el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la osmolaridad de las dos partes de las dos partes por separado. De un lado vamos a empezar con la de la glucosa y ahorita en un ratito vemos la del cloruro de sodio. Entonces, Pau, ¿cómo calcularías la osmolaridad de la glucosa? Ahí está complicadillo. No te preocupes, vamos poquito a poquito. Este, pues nos dan peso molecular, Ajá, lo que yo supongo que también tenemos que usar la otra operación, pero no nos dan los suficientes datos. ok, muy bien. Ese análisis va perfecto. Para calcular la osmolaridad, ¿cuál es la fórmula, Pau? Es molaridad por Ajá, el número de los moles. ok, muy bien. ¿Tenemos la molaridad? Y según yo, no. No la tenemos, hay que sacarla. Entonces, vamos a ver, para sacar la molaridad de la glucosa, lo primero que necesitamos es el número de gramos. No nos dicen realmente cuántos gramos tiene la glucosa. Bueno, cuántos gramos tenemos de glucosa. Lo que sí sabemos, perdónenme, es que está al 5%. Con este 5% podemos empezar a asumir cosas. Sabemos que si es al 5% la glucosa, entonces al menos hay 5 gramos por cada 100 mililitros de solución. ¿Ok? No sabemos cuánto pesa nuestra solución en total, pero sabemos que por cada 100 mililitros hay 5 gramos. ¿Hasta aquí entendimos bien, Pau? Sí, Ok. Aquí nosotros ya inferimos otro dato. ¿Crees que con este dato ya podamos calcular la molaridad? sí. Ok, entonces ¿tú qué harías para calcular la molaridad? Pondría M es igual a 50. Digo, Muy bien, 5 gramos y por 1000 mililitros perfecto. entre su peso molecular que es 180 gramos sobre mol. Ok, 180. Ah, ¿y esto abajo se queda así Y, solito? pues se multiplica por uno, entonces sí. ¿Por uno, segura, segura? Creo que sí, pues el volumen. El volumen. Si nosotros estamos asumiendo que 5 va a ser nuestro peso, estos 5 gramos vamos a asumir que están en 100 mililitros. Entonces nuestro volumen serían estos 100 mililitros. Ok, ¿Ok? Entonces serían nuestros 100 mililitros. Cuando nosotros nos hablan de porcentajes, nos están hablando de concentración, ¿ok?
Nos están diciendo que aquí de nuestro vaso, que no sabemos cuánto pesa, el 5% es de glucosa. Nosotros no sabemos cuánto pesa, pero sabemos que el 5% es de glucosa. Entonces sabemos que si esto pesara, o bueno, si esto tuviera 100 mililitros, este 5% serían 5 gramos de glucosa. Como en la molaridad estamos hablando como de un valor constante, aquí lo que tenemos que sacar, aquí si vamos a asumir que hay 5 gramos, entonces también vamos a asumir que el total son 100 mililitros. Por lo tanto, para despejar esta fórmula, utilizamos los 5 gramos del porcentaje y los 100 mililitros como valor total, asumiendo que estamos hablando de porcentajes. ¿Se entendió por qué, Pau? Sí, gracias. Ok. ¿Puedes Mm, hacer toda la fórmula y nos dices, o bueno, todo el despeje y nos dices cuánto te da? Sí, en total da 0,27. Perfecto, 0,27. Ya tienes la molaridad. Ahora sí, ya podemos calcular la osmolaridad. Ay, según yo todavía no tenemos el número de osmoles. Bueno, el número de osmoles es uno, ¿no? De la glucosa. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo Sí. calcularías la osmolaridad? Sería 0,27 por uno y se quedaría igual, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces estamos hablando que esta parte de nuestra solución va a tener una osmolaridad de 0,27. Y si nos lo pidieron en miliosmoles, ¿cuánto sería? Sería 270 miliosmoles. Perfecto. O 270 miliosmoles. Muy bien, Pau. Cas, ¿nos ayudas con la siguiente parte del problema? Sí, Va. Ya sabemos de nuestra solución de acá cuánto es la osmolaridad de la parte que tenía glucosa. ¿Nos ayudas a calcular la osmolaridad de la parte que tiene cloruro de sodio? sí. Muy bien. ¿Tú qué harías para calcular esta osmolaridad? Primero sacaría los moles, ¿Ok? nuestra ¿La molaridad. molaridad? Perdóname, no te escuché aquí. Sí, la molaridad. Muy bien. ¿Y cómo lo harías? Eh, Como ya lo había dicho, que vamos a tomar que 2 gramos de cloruro de sodio van a Ajá. ser 100 mililitros. ¿Ok? Entonces multiplicaría los 2 gramos por 1000 Ajá. entre 58,44 por el peso molecular ¿Ok? y eso por 100, que es lo que estamos tomando de referencia. Muy bien. Puedes hacer toda la operación y decirnos cuánto te da? Sí, da 0,34. Perfecto. Muy bien. ¿Crees que ya podemos calcular la osmolaridad? Sí. ¿Cómo calcularías la osmolaridad? Pues primero vamos a tener que el número de osmoles Ajá. va a ser 2 porque es Perfecto. cloruro de sodio. Perfecto, perfecto. ¿Y eso por qué lo tenemos que calcular? Por nuestra molaridad, que es 0,34. Muy bien, Cas. Perfecto. ¿Y esto cuánto te da? 0,68 osmolar. Muy bien. 0,68 osmolar. ¿Y si nos lo piden en miliosmoles? 680 miniosmoles. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos cuánto es la osmolaridad de la parte de la glucosa y cuánto es la osmolaridad del cloruro de sodio. A nosotros nos están pidiendo que calculemos la osmolaridad del total de nuestra solución. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es sumar la osmolaridad número uno, que era 0,27, más la osmolaridad número 2, que era 0,68. ¿Alguien lo puede hacer y me dice cuánto nos da? Nada más sumándolo. 0,95 Perfecto. 0,95, ¿qué es, Cas? osmoles. Perfecto. 0,95 es la osmolaridad por cada litro de solución. Si nos pidieran los miliosmoles, ¿cuánto sería, Cas? Si lo tuviéramos que multiplicar por 1000, ¿cuánto nos daría? ¿O alguien que me diga?
950. 950. Perfecto. 950 miliosmoles por litro. Perfecto, muy bien. Ya somos expertas en osmolaridad. Ahorita ya vimos compartimentos. Ay, perdóneme. ¿Qué borré? Ahí está. Compartimentos corporales, equivalentes químicos, soluciones porcentuales, soluciones molares y soluciones osmolares. Nos faltan las soluciones normales, las diluciones y la presión osmótica. Esto nos da para una clase más. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansadas? ¿Cómo van? Díganmelo todo. Siento que vamos bien. Una duda. O sea, Dime. si lo hacemos de que el siguiente fin también será en este horario. Sí, 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 sí. Por lo general va a ser en este horario. Únicamente si hay algún problema, yo les aviso antes. Y si por alguna razón algo pasara y no pudiera darles clase, yo se las grabo y la tendrían grabada. Pero sí, sí, sí es en este horario. Ok, entonces yo creo que aquí la vamos a dejar por hoy porque ya llevamos 2 horas y tampoco se trata de que terminen súper cansadas, ya que disfruten su domingo, pero quiero ponerme de acuerdo con ustedes para ver si concluimos esta clase la siguiente semana o denme un segundo, déjenme dejo de grabar. Em, por esta ocasión no voy a hacer como el repasito porque todavía no terminamos, no se preocupen, pero déjenme, no se me vayan, déjenme termino de grabar.